Bienvenidos, hermanos. Le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenos días, gloria al Señor a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que me concede de una vez más poder transmitir a través de este medio para poderme comunicar con los hermanos, con la iglesia, con los amigos, con la familia, donde quiera que se pueda mirar este video. Quiero dar gracias a Dios por eso. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes brevemente una porción de la escritura que ya conocemos, es la de Zaqueo, en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Hay una historia ahí fascinante de algo que Jesús hizo. De hecho, la Biblia registra que Jesús visitó al menos 12 casas en su ministerio terrenal. Y es más las citas que la Biblia da de Jesús visitando hogares que Jesús yendo al templo. Sabemos que Jesús fue al templo en varias ocasiones, cuando tenía 12 años y luego cuando llegó para leer las escrituras más adelante, cuando llegó a la casa del Señor para limpiarla. Pero en cuanto a las casas, la Biblia registra, posiblemente más fueron las veces de las que la Biblia registra, pero al menos 12 casas Jesús visitó. Y esta en particular, quizás no fue la primera, habría que buscar a ver si esta fue la primera. No fue, porque la primera tuvo que haber sido en las bodas de Canaán, que las bodas en aquel entonces se celebraban en las casas. Pero hay algo aquí tremendo, y es que cuando Jesús llega a una casa, algo sucede. Y esto fue lo que pasó en esta cita en particular, donde Jesús se autoinvita a la casa de este varón. Si tiene la Biblia a su alcance, ahí en su hogar, busque conmigo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer algunos versos que hablan de este encuentro de Zaqueo con Jesús. Decirlo de otra forma sería como si Jesús se encontrara con alguien que no esperaba. Ciertamente no. Jesús sabía que se iba a encontrar con Zaqueo. Zaqueo no sabía que se iba a encontrar con Jesús, aunque él tenía el deseo de ver quién era Jesús. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 19. Yo voy a leer. Ustedes me siguen con su vista y en su hogar, diciendo así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que había un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, parece que de la multitud y del grupo que iba caminando, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, él sabía que por allí iba a pasar Jesús y aquellos que con él estaban. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, hacia donde estaba Zaqueo en el árbol, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Me detengo hasta ahí, luego vamos a leer del 6 al verso 10. Lo que se desprende de la escritura es que Zaqueo ya había escuchado hablar de Jesús, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Luego encontramos a Jesús entrando a Jericó, que posiblemente no era la primera vez que entraba a Jericó, pero Zaqueo lo estaba esperando. La Biblia dice quién era Zaqueo. Era un publicano, un jefe entre los publicanos, que cobraba los impuestos para el imperio. Pero él tenía necesidad de escuchar, de ver a aquella persona de quien ya posiblemente él le había escuchado ya. Y para sorpresa de Zaqueo, Jesús sabía dónde Zaqueo se había escondido, dónde Zaqueo se había subido para poder ver a Jesús. Dice aquí que era pequeño de estatura, dice la escritura. Por acá, por este lugar, dicen chaparrito. Nosotros decimos por ahí en el Caribe, era chiquito, era bajito. Y se subió a un árbol. Yo me imagino la escena, hermano, por eso me dan ganas de reír, porque me imagino la escena de este hombre, quizás con su atola y todo lo que tuviera, y las bolsas donde guardaba el dinero y todas esas cosas, tratando de subirse rápido a un árbol. Yo me he subido, ya no, pero yo me subí a muchos árboles, pero nunca me subí con tantas cosas como las posiblemente se subió Zaqueo. Dice la escritura que estando él allá arriba, quizás la curiosidad de él era ver a Jesús, verlo.
cómo se miraba Jesús, alguien que todo el mundo hablaba de él. Pero no se imaginaba Zaqueo que Jesús lo iba a estar esperando. Jesús mira hacia arriba, como dice la Escritura, donde Zaqueo estaba, y Jesús le llama por el nombre. ¿Cómo Jesús sabía que se llamaba Zaqueo? Jesús sabe todas las cosas. El tema para nosotros, para esta pequeña porción de la Escritura, es Jesús visitando el hogar. De muchas maneras. Al menos ahora vamos a ver que cuando Jesús mira hacia arriba, ve buscando a Zaqueo, lo llama por su nombre y Jesús le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, es decir, que yo entre a tu casa. Qué tremenda la sorpresa para Zaqueo. Zaqueo quizás su única necesidad era ver a Jesús, la que él pensaba que él tenía. Ya con la Escritura en nuestras manos nos damos cuenta que él tenía otras necesidades más y que fueron suplidas ese día. Así que Jesús sabía que Zaqueo estaba en el árbol. Jesús conocía el nombre de Zaqueo, lo podía llamar por su nombre, y Jesús sabía que había necesidad en el hogar de Zaqueo. Ahora nosotros estamos en los hogares por esto que está pasando. ¿Es una necesidad estar en los hogares? Sí lo es, sí lo es. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué, amigos? Jesús conoce muy bien nuestras necesidades en nuestro hogar. Conoce quienes habitamos en el hogar y nos conoce por nombre. Y Jesús quiere entrar a nuestro hogar. Y esto es literal, porque alguien pudiera decir: yo soy cristiano, ya Cristo está en mi corazón. Bueno, qué bueno saber eso. Pero al mismo tiempo, Jesús quiere convivir con nosotros en la intimidad del hogar, en el día a día del hogar, en lo que sucede en el hogar. Vuelvo a la Escritura donde dice, Jesús le dice: es necesario que yo pose en tu casa. Si alguien sabe las necesidades que hay en quienes habitamos en un hogar, es Jesús. Si alguien sabe cuál es el día a día de cada uno de los miembros de una familia, papá, mamá, hijos, nietos, tíos, familiares que vivan bajo el mismo techo, si alguien sabe cuál es nuestra necesidad, es Jesús. Y a través de esta Escritura yo me doy cuenta que Jesús está interesado en ir a nuestros hogares. Él sabe, lo hemos dicho anteriormente, Él sabía que esto iba a pasar, esta situación de retenernos en el hogar. Pero no sucedió por casualidad. Un propósito tiene el Señor. Como hemos dicho, repito anteriormente, Jesús todavía tiene el control de todo lo que está pasando. Así que ahí en tu hogar, amigo, familia, hermano, hermana, quien seas, ahí en tu hogar, no tengas la menor duda que Jesús quiere entrar. Y no va a entrar como alguien que quiere ver cómo vivimos, qué tenemos, qué no tenemos, cómo vestimos. Jesús no viene por esas cosas. Jesús viene por la necesidad número uno que el ser humano tiene, y es la necesidad del perdón y es la necesidad de la salvación. No una religión, se trata de una relación con el Señor Jesucristo. Y ese ambiente del hogar, que es un ambiente obviamente de relación, de familia, en esa relación Jesús quiere entrar. En el caso de Zaqueo es muy particular, porque Jesús se autoinvita y quienes conocemos a Jesús, quienes hemos recibido a Jesús, digo conocemos, ¿verdad? Como sí. Pero quienes hemos recibido a Jesús, sabemos que donde Jesús llega las cosas cambian para bien. Aunque no parezcan al principio así, pero así terminan al final. Terminan para bien, porque Jesús llega donde hay necesidad y Jesús suple las necesidades. Llámese como se llame. Jesús se autoinvita para llegar a la casa de Zaqueo. Vamos a continuar la lectura, para darnos cuenta de qué sucedió con Zaqueo en esta visita donde Jesús, se autoinvita. Dice así, en el verso número 6.
Entonces él descendió a prisa. Bajarse de un árbol a prisa no es cosa fácil, mucho más si no eres muy diestro en eso, y si no, es cosa un poco difícil. Aquí dice la escritura que él descendió a prisa del árbol. Quién sabe si hasta se tiró del árbol. Y dice más adelante, y le recibió gozoso. Yo quisiera ponerme los zapatos de Zaqueo. Dice que su nombre significa que era un usurpador, alguien que cobraba más de lo que debía de cobrar, es decir, que era tranza, dicen por aquí, allá decimos tramposo. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre? Yo me quisiera imaginar que un montón de emociones habían dentro de él, porque él había escuchado hablar de Jesús, pero no había visto a Jesús. Y ahora Jesús lo encuentra en el árbol. Nada de que Zaqueo encontró a Jesús. Es Jesús el que lo vino a encontrar. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese paquete no solamente estaba Zaqueo, sino que nosotros también. Dice, y le recibió gozoso. Al ver esto, nunca falta, ¿verdad?, quienes murmuren. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Ya, a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero a Jesús en mi casa. En medio de las situaciones fáciles, las de alegría y las de tristeza y las de problemas, yo quiero a Jesús en casa. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, en el verso número 8, ya parece que están dentro del hogar. Ya habían llegado a la casa de Zaqueo. Yo me imagino que la multitud afuera, todos no podían entrar. Y Zaqueo se pone de pie. Aquí no registra las palabras que hubieron entre Jesús y Zaqueo antes de este momento. Aquí lo que registra el autor es que Zaqueo comienza a decir, he aquí, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. La presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, aquí no nos da detalle de cuánto duró, aquí no nos dice cómo Jesús fue recibido. Yo creo que Jesús estaba muy interesado en ir directamente al corazón de Zaqueo. Aquí no se destacan otras cosas, si le hizo el protocolo de recibir a Jesús, o si Zaqueo, siendo judío, quizá vivía como un gentil, sin esas costumbres. No lo dice la Biblia. Pero aquí dice que este hombre se puso en pie. Yo me imagino se pone en pie porque en aquel entonces la gente se sentaba en el piso. Y todavía en algunos lugares llegamos y nos sentamos en el piso, no hay ningún problema. Pero yo me imagino que cuando dice que se puso de pie era porque estaba sentado en el piso. Se pone de pie y se dirige a Jesús directamente. Y comienza a decirles, yo, Señor, lo que le he robado, él dice, si en algo, él sabía muy bien que lo había hecho. Y aquí dice que él dice que se lo devolvería cuadruplicado 4 veces, quizás más, como dicen algunos estudiosos de la palabra, más de lo que la ley exigía que se le devolviera a alguien que le hubiese quitado algo. Le dice, se lo devolvería, se lo voy a devolver 4 veces más. Es decir, que la presencia de Jesús en el lugar de Zaqueo redarguyó el corazón de Zaqueo para bien, no para mal, para bien. Zaqueo comienza a arreglar cuentas para estar en paz con Dios. Entonces en el verso número 9 dice así, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es decir, es hijo de la promesa. Y cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, es que ya el Espíritu Santo le había dado testimonio a Zaqueo, que aquel que se había entrado a la casa de él, aquel Jesús que estaba allí, que él solamente había oído, pero que ahora sus ojos lo ven de verdad. No como Jacob, como Job, que lo dice de una manera poética. En este caso, Zaqueo estaba viendo con sus propios ojos al Jesús del cual había él escuchado. ¿Cuántas cosas había escuchado de Zaqueo? De Jesús, no lo sabemos. Pero de seguro fueron señales y milagros y cosas grandes y maravillosas que Jesús había hecho. Y como les dije al inicio, esta quizás no fue la primera casa. De hecho, no fue la primera casa que Jesús visitó. Así que Zaqueo sabía que donde Jesús llegaba, habían cambios. Y aquí está.
Y Jesús dice aquí que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Fíjense que la Escritura no dice que a Zaqueo como tal. Es decir, que es muy probable que si Zaqueo tenía esposa y hijos y sabían cómo Zaqueo vivía y las cosas que Zaqueo hacía, en este arrepentir, en esta declaración de arrepentimiento y de restituir aquello que había dañado Zaqueo, es muy probable que había gozo en el corazón de su esposa y de sus hijos y de todos los que estaban allí. Quienes no se gozan son los chismosos que se quedaron afuera listos para criticar, porque nunca falta los que critican. Pero tú y yo, amigos, hermanos, vamos a ser de los que entran con Jesús. Vamos a ser de aquellos como Zaqueo. Vamos a querer ver a Jesús y que Jesús vaya a nuestro hogar. Dice más adelante, el verso número 10, donde termina la porción del encuentro de Jesús y Zaqueo. Dice, porque el Hijo del Hombre, este Jesús declarando lo que Él vino a hacer, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué? Llegó la salvación al hogar de Zaqueo y llegó a través de Jesús la salvación a los hogares de los hombres. Y esa salvación, ahora Jesús no está físicamente en cuerpo corporal visitando las ciudades de Garland, México, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, aunque Jesús literalmente no está corporalmente visitando los hogares, a través del Espíritu Santo Jesús está visitando los hogares. Y Jesús también tiene el poder de hacer otras señales, de las cuales no voy a hablar ahora, que dan testimonio de la presencia de Jesús en un hogar. Es un buen tiempo ahora, quizás más que nunca, por la situación en la que estamos, de decirle al Señor, Señor, aunque la puerta de mi hogar se cierra cuando llega la noche, se cierra por otras diferentes razones, por causa del tiempo, del güero y todo eso, Señor, quédate en mi hogar. Tú puedes entrar aunque la puerta esté cerrada. Entra a mi hogar, entra a mi familia. Y no solamente en ese contexto, en esa forma, sino, Señor, entra en mi corazón. Señor, estoy atribulado, estoy nervioso, estoy temeroso. Señor, entra a mi corazón. Repito, ya para cerrar, para terminar por hoy. Al menos 12 hogares visitó Jesús. Y en cada uno, excepto uno, pero en cada uno de ellos, Jesús provocó cambios para bien y para bendición. Tanto que en algunos de ellos no querían que Jesús se fuera. Y en un hogar llevaron a Jesús una noche y lo llevaron en contra de su voluntad, pero estaba escrito que Jesús tenía que llegar a ese lugar. Así que más adelante el Señor nos prestará, si el Señor nos presta vida, tendremos el tiempo para hablar de los otros hogares donde Jesús llegó. Así como Zaqueo hizo un esfuerzo por ver a Jesús y luego Jesús se encargó de lo que faltaba en la vida de Zaqueo, así tú y yo, amigo, familia, vecino, hermano, como te llames, así tú también, invita a Jesús a tu casa. Hoy más que nunca lo necesitamos en nuestro hogar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora al final con nosotros. Dios te bendiga, amigo. Si este video ha ministrado a tu vida y quisieras aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a servirte con todo el corazón. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con un corazón sincero, ya eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga, sigue adelante.